José, vamos Señor. a hablar ahora con el ex secretario de Finanzas de la Municipalidad, actual diputado nacional, Víctor Hugo Romero, integrante de la Comisión de Presupuestos, porque interesa saber concretamente, pues, no hay plan. Recién mencionamos una serie de detalles que están realmente involucrados con el futuro. Y concretamente este gobierno no reacciona, ni tampoco sabemos si el presupuesto mide de alguna manera todo ese tipo de consecuencias. Y si las mide, como comentabas vos al comienzo del programa, los resultados que da el INDEC en este momento van a superar concretamente todas las metas que el presupuesto tenía originariamente y el que presentó Martín Guzmán, este proceso de presupuesto inclusivo. Queremos hablar con alguien que conoce el tema. Queda viejo el Claro, presupuesto. para mí ya es un presupuesto viejo. Diputado Romero, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Un gusto, Ricardo, un gusto, José, de estar comunicándome con ustedes. Bueno, ¿está viejo el presupuesto? ¿Ya quedó viejo? Lamentablemente es un problema que tenemos en la Argentina cada vez que tratamos un presupuesto y donde tenemos la oportunidad como país de dar certeza, generar certidumbre en un proyecto político, aunque sea en el corto plazo de un año, distinto a otros países que planifican para varios años, pero bueno, lamentablemente cuando uno lo analiza y vemos las variables macroeconómicas donde los cuales se basaron para confeccionarlo, indudablemente con la realidad de hoy, tomando un dólar a 51 pesos, 51.40 al 31 de diciembre, todo hace suponer en primera instancia de que los números no van a partir, al menos a partir del 1 de 2021, con una base real, ¿no? Y también cuando decimos que la inflación de este año va a ser del 32%, bueno, y que el año que viene va a ser el 29%, indudablemente que nos genera mucha duda, no tan solo nosotros, a quienes analizamos y quienes tenemos la representación en el Congreso y tenemos la responsabilidad de tratarlo, de debatirlo y de aprobarlo, también al sector económico, que en definitiva lo que es la base de la economía, y esto lesiona la certidumbre, la confianza, que es uno de los pilares básicos de la economía. Mire, si la economía no se da certeza, si un estado como el que venimos, que ya veníamos mal, y que la pandemia nos complicó, pero en la pospandemia no generamos confianza a los distintos actores económicos y cada vez lo presionamos más con presión fiscal y posicionamos un Estado donde no trabaja en la eficiencia del gasto, sino sea el Estado como promotor de desarrollo y no un regulador de la economía e incentivo de economía. Y la verdad que estamos en una situación difícil y todo presupuesto no va a ser bueno. Pero déjeme decir algo, me estoy extendiendo un poquito, pero sería bueno para que la gente lo entienda. Suponiendo que las variables macroeconómicas, que partimos del supuesto que va a ser difícil que se cumplan, mejor dicho, es imposible ya, pero partiendo en las bases del presupuesto que nos han presentado, plantean un nivel de crecimiento que recién se va a recuperar el crecimiento de la actividad económica igual la que teníamos el 2019, va a ser recién en el 2023. Partimos de una base de una baja de la actividad económica del 12,10%, que eso la mayoría de los sectores económicos y los analistas económicos y en los mismos datos oficiales lo reconocen, pero el crecimiento partiendo de 2020, pandemia, de 12,10% del presupuesto, del Producto Bruto, solamente se recupera el 2023. ¿Y saben por qué? Porque tenemos un problema grave de la balanza de pago, la balanza comercial, la balanza de divisa. Si bien en este presupuesto establece de una manera reiterada la necesidad de incrementar las exportaciones, la necesidad de aplicar ciencia y tecnología a nuestra producción para reconvertir nuestra producción primaria y llevarla a darle valor agregado y posicionarla en los mercados internacionales, en el mismo presupuesto existe una gran contradicción. ¿Y cuál es esa contradicción? Miren, el presupuesto establece un incremento del tipo de cambio, 81,4 le dije 2020, 102,4 el 31 de diciembre de 2021, 124,8 al 2022.
¿sabe? Con este tipo de cambio está más bajo que la misma inflación que ellos estiman, está mucho más bajo. ¿Qué significa? Perdemos poder competitivo. Esto significa que las exportaciones no vamos a ser competitivos por el tipo de cambio, encima se incrementa la presión fiscal, encima está previsto el incremento de los servicios públicos al ritmo de la inflación, que lamentablemente no va a ser el 29 para el año 2021. Digo, y con esa, evidentemente que las exportaciones, no hay posibilidad de incentivo de exportaciones por más tecnología que establezcamos, y en la medida que vaya creciendo el consumo interno, insisto que lo van a regular por este problema de balanza comercial, van a incrementar las importaciones, por lo tanto van a salir más dólares de lo que entran. Y este es un problema grave que tenemos como país, y ahí hay el foco donde tenemos que trabajar. Ahora ahí le pregunto, Víctor, ¿cómo se corrige esto? Es decir, ya está hecho el presupuesto, está aprobado el presupuesto, ¿y qué se hace ahora? Primero generando confianza, primer tema. Generando, si hay que modificarlo, y por supuesto que claramente este presupuesto nos lleva a un Estado que gaste más de lo que ingresa, que es el problema que tenemos de hace muchos años, potenciado aún más porque ahora ya no es un problema los intereses, porque los intereses hemos reprogramado la deuda, sino un incremento del gasto, y ese incremento del gasto basado en dos temas, inflación y endeudamiento, que significa más suba de impuestos. Digo, en esta trayectoria, en este plan económico no tenemos futuro. Lo que tenemos futuro es generar una política de certidumbre, donde tengamos una independencia del Banco Central, donde defendamos una política a largo plazo, donde se defiendan las exportaciones, donde tengamos un tipo de cambio competitivo y básicamente, además del tipo de cambio competitivo en cuanto a la cotización, y trabajar fuertemente en incentivos fiscales para que a través de los incentivos fiscales podamos generar la posibilidad de que nuestros productos se instalen en el exterior y que de esa forma la reactivación venga a través de un incremento de la actividad económica que sea superior a la demanda de las importaciones que se requiere el consumo interno. Ahora, Víctor, acá hay un dato significativo. Yo creo que vos decís concretamente de que hace falta confianza, pero tenemos un problema de justicia, tenemos un problema de Congreso avasallado por el Frente de Todos y particularmente uno en particular, el Senado de la Nación, que trabaja solamente en búsqueda de la impunidad de la ex presidenta de la Nación y que compromete de alguna manera esa mirada hacia el exterior en materia de inversiones. No hay seguridad jurídica, ¿quién viene a invertir aquí? ¿Y quién viene a invertir con un presidente de la Nación que activa la frase de Groucho Marx? Oh, estos son mis principios y si no les gustan tengo otros, y lo practica a diario. Es decir, no somos un país serio. Y con eso no somos un país serio, inclusive influye en las relaciones internacionales. ¿Cómo comprender la actitud del representante en la OEA de la Argentina negando los hechos de violación de derechos humanos precisamente en la OEA, Carlos Raimundi? ¿Cómo generamos confianza? ¿Quién nos cree? ¿Quién viene a invertir a la Argentina cuando vos estás hablando de un dólar a 102 y lo tenés que ir a comprar a 146? Bueno, la realidad nos obliga a generar esa confianza. Y lo primero que tenemos que hacer como dirigentes y responsables políticos, y en este caso quienes estamos representando a un sector de la población y a la minoría, tenemos que entender primero nosotros que la contribución de la grieta no sirve, que es necesario evaluar la historia de la Argentina, donde hay una dirigencia política responsable y donde esta práctica de gobierno hoy no es viable. Y para eso necesitamos, en primer lugar, hacerle entender al gobierno que es necesario un consenso de toda la Argentina y que la única salida que tenemos es a través de ese consenso y no a través de estas visiones que por ser mayoría creen que son las que tienen razón, y evidentemente tenemos una situación difícil en este momento por la pandemia, pero ya lo vimos los primeros meses. Los primeros meses tuvieron una política que claramente marcaban una posición del gobierno de cómo veía el Estado. Un Estado que
que saca a los sectores que tienen capacidad de pago a través de una gran presión tributaria y se orienta como el que orienta el desarrollo en función a su lapicera. Y esto evidentemente destruye la confianza, genera más grieta, y me parece que tampoco tenemos, y no soy partidario de un Estado que deje libre el mercado. También hemos tenido modelos como estos y nos han afectado mucho, y no necesitamos un Estado que declare reglas de juego claras, y para eso tenemos que trabajar a través de este consenso que te digo. No hay posibilidad de seguir profundizando la grieta porque cada vez vamos a tener. Y bueno, ahí está nuestra función, la función de la sociedad, que se expresa de manera permanente en cada uno de los atropellos a la Constitución y donde se sobresalen los poderes, las facultades de los poderes que tenemos cada uno. Y nosotros, como en este caso como diputados, por más esta visión que tienen de hacer desaparecer el Congreso, es nuestra función como oposición levantar nuestra voz, exigir el respeto de la Constitución, la independencia de los poderes y un proyecto de político, sobre todo de un plan económico que sea viable. Bueno, esta es nuestra tarea y vamos a seguir haciéndola, y hay una ciudadanía que está esperando de nosotros que cumplamos esta función. Víctor, no es una tarea fácil. Perdón, sí. Ahora quería preguntarle un dato más. El Fondo Monetario va a iniciar las negociaciones ahora, en este mes que viene, mañana a partir de octubre, no sé qué día, pero imagino que va a imponer ciertas cuestiones de restricciones ante un presupuesto que no lo muestra tanto, ante una emisión del 60%. Me parece que va a jugar un rol fundamental también la negociación con el Fondo Monetario para el destino de los próximos meses o años del país, ¿o no? José, mire, la verdad que este presupuesto lo dice claramente, no está contemplada la renegociación con el fondo, así que ahí de entrada te está diciendo que es un borrador y que a función de esa, por supuesto que habla con un criterio muy nacionalista de la solidaridad y trabajar y defender la solidaridad argentina en función de no someter las necesidades de la comunidad ante presiones de organismos como este tipo, pero claramente cuando uno se sienta a negociar la magnitud de la deuda que tenemos, evidentemente que, bueno, ya pasó la renegociación, empezamos con un camino, inclusive Kicillof empezó con un camino que no fue tan bueno y que nos trajo mucho perjuicio y nos llevó mucho tiempo a negociar con valores distintos a lo que tenían pensado en su oportunidad. Con el fondo va a ser lo mismo, con el fondo indudablemente que va a requerir una metodología de trabajo que indudablemente tiene que contemplar la situación actual y es necesario tener una reactivación de la actividad económica y no podemos volver de un día para otro a un equilibrio fiscal, pero claramente esta política de incrementar el gasto de manera desmedida a través de emisión monetaria, eso genera desequilibrio y encima de eso, no trabajar sobre la competitividad, que significa, como dije al principio, solucionar el problema de la balanza comercial, y la verdad que la ecuación económica no cierra. Y la inflación, convengamos, para que la gente lo entienda que nos está escuchando ahora, la inflación la pagamos todos y sobre todo los que menos tienen, es el impuesto más distorsivo. Este es otro tema, plantean una reforma tributaria que tampoco está incluida dentro de este presupuesto, y este es un dato no menor. Y si bien en los enumerados, en los enunciados se dicen que va a ser un sistema más progresivo, por ejemplo, los bienes personales cada vez tenían menos incidencia. Y el otro tema es la falta de federalismo, que se proclame el federalismo, pero con la lapicera del presidente, no a través de una distribución automática, sino distribución de recursos en las provincias de manera discriminatoria. Y estos son otros temas que también tenemos que discutir. Sintéticamente, Víctor, sintéticamente, hay que ir a negociar con el fondo. ¿Se va con un plan o se vuelve con el plan del fondo? Mire, si no se va con un proyecto coherente, y seguramente van a volver con un proyecto impuesto. Lo ideal sería que trabajemos fuertemente a través de un proyecto en consenso y que llevamos un instrumento que sea creíble para el fondo y para la comunidad. En definitiva, nosotros lo que hemos hecho ahora en esta renegociación de la deuda, si no solucionamos problemas estructurales, hemos pateado, disculpen el término, 3 años.
así. Y en definitiva, si seguimos teniendo y profundizando el déficit, pretendiendo tener un Estado sin cimiento, ¿y por qué digo sin cimiento? Porque el déficit financia con inflación, con emisión monetaria, evidentemente van a pasar 3 años y vamos a estar peor desde el momento que negociamos ahora. Y eso seguramente en el fondo lo van a advertir. Diputado, muchas gracias. Le agradecemos que haya estado con nosotros hoy.